ser para mí el mejor lateral derecho del mundo, en mi opinión, y si no, uno de los 5 mejores del mundo, ¿no? 2030 se pagaron 50 más variables en su momento. Sinceramente creo que ha pasado un poco como pasó con Alves, que tú luego lo piensas y dices, ni te acuerdas de lo que vale. O sea, cuando no te acuerdas de lo que vale un jugador, es que el jugador ha salido bueno. Para mí, renovación importantísima para el Barça, que 26 años Jules Koundé, te evitas pensar en un lateral inmediato, yo qué sé, los próximos 3-4 años mínimo, y tienes tiempo para ir buscando un relevo para los siguientes años. ¿Qué mercado de fichajes ese que hicimos, Adri? Hombre, Rafinha, Lewandowski, histórico. Koundé, Fran Yannick Kessié. Fran Yannick Kessié, tío. Vaya leyenda. Gratis, ¿eh? El Prezi, ¿eh? El presidente. No, para mí la renovación de Koundé es súper importante. Es uno de los futbolistas capitales en el Barça del presente y del futuro, y para mí se está convirtiendo ya en una leyenda del Barça. O sea, ya desde la final de la Copa del Rey, donde marcó ese gol contra el Real Madrid, ya ha entrado en las páginas de esa historia que mencionábamos del Fútbol Club Barcelona, y es un jugador que cuando lo ficha al Barça del Sevilla, que ya era internacional con Francia, ya despuntaba y apuntaba maneras de que iba a ser uno de los grandes defensores de esta próxima década. Y lo que hemos visto en el Barça, reconvirtiéndose como lateral puro. Y es más, a día de hoy podemos decirlo sin ningún tipo de tapujo, que Jules Koundé, si no es el mejor lateral derecho del mundo, es top 3. Por lo tanto, creo que es uno de los grandes fichajes que ha hecho el Barça en su época moderna. Y tenerlo hasta 2030 es una gran noticia, porque recordemos que el Barça venía de muchos quebraderos de cabeza con el tema del lateral desde la salida de Dani Alves, que si Semedos, que si Serginho Dest, y Koundé ha solucionado ese problema. Por lo tanto, contentísimo de que siga aquí al menos hasta ese año, y un futbolista que de verdad no solo me gusta dentro del campo, sino fuera de él, porque tiene valores para ser un capitán del equipo, aunque este año al final no han habido cambios en cuanto a brazaletes. Como tú bien dices, creo que, pese a que se fichó a Koundé como un buen central del Sevilla, ha ocupado una posición que ya muchos años sin tener un jugador de primer nivel, porque es la verdad, los jugadores que habían pasado no eran de primer nivel, no eran jugadores top. Y creo que sobre todo es una renovación importante de las muchas que ha habido este año. Creo que las renovaciones están siendo los mejores fichajes del Barça este año. Y yo creo que es un jugador que es un ejemplo dentro del campo, fuera, sobre todo por la actitud que tiene, y que no deja de ser un jugador que hasta la final de la Copa del Rey era el jugador con más minutos de la plantilla. Y para ser uno de los mejores laterales derechos, lo que tienes que tener es regularidad y sobre todo disputar muchos minutos, y durante todo el año creo que lo ha demostrado. Y ahora mismo, pues si no es del mejor, de los mejores 2-3 laterales del mundo, creo que está Jules Koundé. Y sobre todo lo bueno que tienes que con 26 años le esperan por lo menos 4 o 5 años al máximo nivel, que es lo más positivo de todo. Sí, al final yo creo que también es bonita esa competencia que está habiendo con Eric García, porque yo creo que nadie tiene dudas de que Jules Koundé, si está al 100% físicamente, es titular indiscutible en el Barça, pero también es bueno que tenga esa competencia, sienta esa presión de Eric García para seguir mejorando y para saber que no puede bajar su rendimiento porque hay alguien que está esperando para tener una oportunidad en esa demarcación. Por lo tanto, yo creo que dentro de todo lo malo que ha llegado a tener el Barça en ese carril diestro, ahora mismo se encuentra en una situación idónea, porque Koundé como titular y Eric como suplente te hacen tener una parcela súper asegurada, cuando hemos estado aquí hace un año diciendo, ostras, a ver si el Barça ficha a un Vanderson, ficha al otro. Realmente no hace falta. Y que, como tú bien sabes, Nacho, y ves los partidos del Barça, y más en directo, esa banda derecha entre Lamine Yamal y Koundé, una asociación perfecta, y que hemos visto muchas veces que pese a que la profundidad de Jules Koundé muchas veces, pese a la línea de fondo, otras temporadas, ahora con Lamine Yamal creo que hay una mejora notable y se nota, sobre todo en las asociaciones que tienen. Hay momentos claves la temporada pasada en que había asistencias de Lamine Yamal a Koundé. Que cuidado, ¿eh? Además, él ha dicho que ha aprendido a disfrutar también atacando, que empezó siendo muy defensivo, pero que últimamente pues que se ha notado mucho más cómodo atacando, que le gusta. Yo le veo una evolución, ¿eh? Yo recuerdo ese Jules Koundé del Sevilla, que me fascinaba de central, pero que todo el mundo decía, le falta contundencia, es un poco blando, no sé si os acordáis. Lo ficha el Barça como un gran prospecto de futuro de central,
empieza bien, luego empiezan el run porque le faltaba mucha contundencia y estaban muy despistados. Tampoco funcionaba muy bien al final el Barça de Xavi, las cosas como son, fallaba todo por todos los sitios. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La gran temporada de Araujo es esa, porque como estaba todo tan desordenado, Araujo en el desorden era el rey absoluto, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, Adri, que sé que es un tópico, pero los grandes jugadores mejoran con los grandes jugadores. Ahí está. Y ya está. Sí, literal, lo que decías tú ahora en banda o lo que decía Nacho. O sea, se ha puesto en la banda de Lamine Yamal, que no es que se ha puesto en la banda, no. La banda del mejor del mundo hoy. Y pero todo homogéneo, sale natural. Es que podemos poner el ejemplo de Lewandowski. No es lo mismo que tú tengas en una banda a Lamine Yamal y otra a Rafinha, esos jugadores de primer nivel que te van a poner los centros milimétricos, a que te puedan poner dos extremos que no son de primer nivel, que seguramente Lewandowski seguirá metiendo goles porque es un killer y bueno, y tiene el gol entre ceja y ceja. Pero no es lo mismo tener dos extremos que no son de primer nivel a dos extremos que te ponen cada partido milimétrico. O sea que con eso yo creo que queda bastante claro.